cuando ya la dictadura, la terrible dictadura, la época de los asesinos, había aflojado un poco, comenzó a haber una especie de nuestro propio renacimiento cultural que fue maravilloso. La aparición de lugares de rock y de poesía que hoy día no existen, ¿no? Lugares como, qué sé yo, como el Paracultural o Medio Mundo Varieté o Caras Más Caras. Hubo yo diría una verdadera explosión, digamos, de algo muy contenido durante mucho tiempo, de mucho temor. Me acuerdo que en la época de la dictadura, para relacionarlo con esto, era muy común que en los lugares de rock nos llevaran presos. Yo alguna noche la pasé en alguna comisaría con Miguel Abuelo, otra noche con Luca Prodan. Íbamos a lugares y venía la cana y arrasaba con todos, así que de algún modo estar en Buenos Aires en esa época y seguir teniendo una vida nocturna era como una pequeña resistencia. Yo laburaba principalmente de psicólogo, pero psicólogo no salía mucho de noche, así que y yo era nocturno y me empecé a ser muy amigo de la gente del rock, que éramos los únicos que salíamos a la noche, digamos. Cuando aflojó un poco, en los últimos 2 años de la dictadura, que ya comenzaron a haber menos desaparecidos y menos racias, se notó que después de tanta contención y represión había una necesidad de expresión, y fue una época riquísima, lo que se llamó el gran momento del under, ¿no? Grandes figuras que después se transformaron en figuras públicas, muchas entraron en los medios de comunicación masiva, pero sin ningún ataque de nostalgia ni pensar esa cosa melancólica de que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que fue una época extraordinaria para la cultura argentina, digamos, realmente de expansión y explosión. Yo tengo esa imagen, ¿no? En esa época aparecieron gran cantidad de bandas de rock, era como similar de algún modo a lo que está pasando ahora también, que hay una nueva movida donde aparecen gran cantidad de bandas debido a las facilidades tecnológicas, pero en ese momento era como que estaban agazapadas esperando su oportunidad para decir su palabra y empezaron a haber lugares donde poder tocar. Eso fue extraordinario, sobre todo en Buenos Aires, no tanto en La Plata. La Plata tardó mucho más en poder encontrar un circuito para que puedan expresarse, pero en Buenos Aires aparecieron, yo diría por lo menos de 10 a 15 lugares donde comenzaron a haber bandas nuevas, que en su momento, digamos, esas bandas nuevas se llamaban Sumo, Soda Stereo, Redonditos, Ratones Paranoicos, Abuelos de la Nada, que eran grupos pequeños. Virus, yo me acuerdo, tuve un recital de Virus que ellos eran como 10 en el escenario y nosotros éramos 20 en el público, digamos. Un recital también que se hizo en Villa Gesell, en un lugar La Mar en coche, que éramos 30 en el público. Sin embargo, las bandas tenían una postura ya de actuar como si fuera ante un estadio, de una gran preocupación por la estética, por la música, por una gran pasión. Toda la noche había un recital, todas las noches había un recital de una banda buena, nueva y extraordinaria, digamos. Yo tenía alguna relación con las bandas de La Plata porque tenía un programa en Buenos Aires, Submarino Amarillo, donde recibíamos bandas nuevas y algunas de las bandas eran de La Plata. Pocas venían, pero empezaron a venir bandas que con la típica queja de la época, que de algún modo sigue vigente, que no les daban lugares en los espacios tradicionales, y yo tenía un lugar para las bandas nuevas. Al poco tiempo comencé a tener, al año de estar en Submarino, comencé a tener mi propio programa en La Plata, y ahí se produjo una relación directa con las bandas de La Plata. Hubieron 2 momentos. Empecé a conocer algunas bandas de La Plata en Buenos Aires, y después vino lo que se llamó la experiencia de La Plata, que obviamente en esa época todavía no tenían la fama que luego fueron cobrando con el tiempo Virus y Los Redondos, pero ya se notaba la influencia, ya eran las 2 bandas emergentes de La Plata que convocaban cierto público, pero además 2 estéticas muy bien diferenciadas. Moura fue el primer tipo en Argentina, diría, en el mundo del rock, que se movió en el escenario. El rock era muy estático en cuanto a los movimientos corporales. Federico comenzó a caminar por el escenario, a bailar, ¿sí? Eso fue algo muy notorio. Y Los Redondos producían ya su
ese gran movimiento que primero fue de culto, pero que ya se notaba la influencia. Eran dos bandas notorias y todas las bandas más pequeñas lo nombraban de algún modo, aunque sea sotoboche. Se notaba que algo nuevo estaba surgiendo. Podríamos decir que en ese momento había 3 grandes centros de producción de las nuevas bandas de rock. Una era Buenos Aires, como siempre, históricamente. La otra era Rosario, ¿no? Fito, etcétera. Y la tercera era La Plata. ¿Sí? Yo creo que en cantidad de bandas estaban empatados más o menos Rosario y La Plata. Yo creo que lo interesante de las bandas de La Plata era una búsqueda surrealista en algunas bandas y por otro lado un gran cuidado de las letras en la composición. Querían decir algo y se notaba eso en sus letras, en su postura, en la búsqueda de los nombres, ¿no? Llamaba la atención la calidad incipiente, digamos. Lo que notaba un gran cuidado en las letras y en la composición. Es muy posible que haya influido el ambiente cultural de La Plata por la gran cantidad de estudiantes universitarios, la circulación de textos, de teorías, etcétera. Es muy posible, debe ser una de las ciudades con más estudiantes universitarios en proporción a habitantes en la Argentina. No era como un pueblito, con todo respeto, digo, del interior que no tenía esa exigencia. Creo que el contexto ayudaba mucho, ¿no? Muchos de los integrantes de la banda eran estudiantes universitarios de otras carreras. Es muy posible que el contexto universitario haya influido en esa exigencia de las letras. Me llamaba la atención siempre a la letra cuando la leía, además de escucharla, decía que hay un cuidado, una búsqueda para decir algo, digamos, ¿no? Hubieron 2 concursos que yo hice a través del Submarino. Uno fue un concurso de letras, que el premio iba a ser que las 3 letras ganadoras las iban a musicalizar Soda Stereo, Hit y Fito Páez. Soda Stereo fue el único grupo que lo incluyó en un disco, el tema ganador. Fito, bueno, hizo el tema y se lo regaló al grupo que ganó. Hit hizo lo mismo, pero Soda Stereo incluyó el tema, que es Persiana Americana, en uno de los discos que se hizo. Ese año fue uno de los temas más difundidos, quizá el tema más difundido del rock nacional. Pero hice otro concurso en Canal 7, que se llamaba 2002 Neosonido, de bandas nuevas, y ahí ganaron las Canoplas, que eran bandas que no tenían disco todavía, venían, tocaban en vivo, grabábamos y había un jurado que se iba alternando para cada función, digamos, cada programa tenía un jurado diferente, quedaba un finalista y el premio era grabar un disco. Y era muy importante para las bandas. Una de las bandas que había venido, me acuerdo, que comentaba que tenía problemas con un almacenero, que ellos tenían el estudio de grabación al lado de un almacén y que se quejaba por el ruido. Cuando los vieron por televisión cambió totalmente el trato, empezaron a fiarle los sándwiches y la coca, porque los habían visto en la tele. La tele era un gran elemento legalizador. Lo que sucedió es que yo había empezado a recibir grupos nuevos en Submarino, grupos que no tenían disco, que era la primera vez que se hacía, demos, porque en ese momento las radios solamente pasaban a grupos que ya tenían disco y además las discográficas realmente pagaban por las pasadas esas. Así que los grupos nuevos no tienen ninguna chance de ir a las radios. Y bueno, yo sentí que merecían un lugar, que un grupo musical no es solamente un pibe que escribió un poema de amor porque la novia lo dejó, etc. Tenían que reunirse, componer, hacer una música, una letra, comprar los instrumentos, ensayar y grabar. Era todo un proceso de un grupito de argentinos que luego no tenían dónde difundirlo en su propio lugar. A mí me pareció una barbaridad que no tuvieran lugar donde difundirlo. Aparte, yo tenía alguna relación ya, gracias a ciertas lecturas de Jauretche, Scalarbrini Ortiz. Me interesaba lo de la cultura nacional, digamos. Me interesaba difundir nuestro idioma. Me parecía terrible que el 95% de la música fuera en inglés. Siempre me pareció terrible eso. Como que le estaban robando su propia lengua a toda una generación, ¿no? Había un cipallismo generalizado y una fascinación por Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general.
y era muy ninguneada la música argentina. Y a mí, yo encontraba grandes valores. Cuando escuché por primera vez Los Redondos, dije, esto es de una calidad extraordinaria. Ellos vinieron a mi programa antes de tener grabado Gulp, incluso. Vinieron como una banda más. También pasó con Los Ratones, con Soda. Cuando empiezo a hacer el programa en La Plata, veo que allí sucede lo mismo que en Buenos Aires. Que había gran cantidad de bandas que no iban a las radios, ninguna radio los recibía, las radios privadas. Y yo estaba en Radio Provincia, que dependía del Estado, con cierta libertad, y empecé a recibirlas. Y luego, otra cosa que descubrimos, porque se quejaban las bandas, que no tenían dónde tocar. Los boliches querían música tranquila, música que no hiciera mucho ruido para no molestar a los vecinos, que sea bailable, etc. No había lugar para, realmente no tenían dónde tocar rock en La Plata. Entonces hablé con la dirección de la radio y teníamos un auditorio que no se usaba y les propuse que además del programa se hicieran recitales en la radio. Por suerte la radio aceptó y comenzaron a haber recitales que se llenaba de gente. Eso fue en Radio Provincia, que quedaba enfrente de una plaza. Con el tiempo en esa plaza comenzaron a haber recitales luego populares, digamos, que todo surgió por este asunto del programa. Después se fueron abriendo los boliches. No solo me sorprendió la gran cantidad de bandas de rock que había, sino también la gran cantidad de poetas, de obras de gente de teatro, gente de murga. Había una movida cultural muy intensa en La Plata y comenzaron a venir también escritores, directores de teatro, actores, y también empezamos a hacerle nota. No era mi idea inicial de hacer ese programa, se llamaba Taxi, en Radio Provincia. Yo quería un programa con más edición, con incorporación de textos de grandes autores, pero la dinámica y la demanda de los jóvenes me ganó y se transformó en lo que fue, digamos, un hogar para todos los artistas que sentía que no tenían un lugar de difusión. Pero en un momento dado era igual la cantidad de escritores y gente de teatro y músicos que venían al programa. O sea que había una movida cultural muy importante en La Plata y también de gran calidad poética. Una de las bandas que me llamó mucho la atención fue Licuados Corazones, que además ese día vino, la cantidad de gente que vino fue extraordinaria. Después fueron estelares, Licuados Corazones, otro era los Peligrosos Machitos, otro era Peligrosos Machitos, que después fueron Peligrosos Gorriones. Otra banda para el momento que tenía una mezcla de surrealismo, de punk. Sí, hubieron 3 bandas que me llamaron la atención. Una, bueno, Licuados Corazones, que después fueron estelares, Peligrosos Machitos, que después fueron Peligrosos Gorriones. ¿Estoy confundiendo los nombres o no? No. Y otra fue Rambó. 3 bandas que me llamaron la atención en su momento. Lo que fue luego estelares, que en ese momento era Licuados Corazones, lo que me llamó la atención es la gran cantidad de público que arrastraba. Ya tenía su grupo de fans, se llenó el auditorio, no entró ese día, quedó gente afuera. Digo, ¿qué pasa con esto? Tenían su propio público de culto ya en La Plata y un sonido, y se preocuparon mucho por el sonido, traerse un sonido poderoso en ese momento, ¿no? Ahí, ahora un poquito más atrás... Me acuerdo así 3 o 4, pero habrán venido en un año no menos de 50 bandas. Eso hablaba de la gran movida que había en La Plata, ¿no? La aparición de Gulp y de Agujero Interior fue... Esos discos que pasamos completos, no se pasaba un tema. Digamos, le dedicamos durante un mes, pasamos todos los temas y realmente era bastante diferente a lo que se venía escuchando, digamos, ¿no? La aparición de Gulp fue fuerte, digamos, en la música. Me acuerdo, yo creo que durante 2 o 3 meses estuvimos pasando todos los programas un tema de Gulp y después de Agujero Interior lo mismo. Después tuvimos la suerte de hacer un reportaje al Indio cuando todavía era accesible. El primer reportaje importante que le hice al Indio fue en mi casa, vino a mi casa con Sky, con Poli, y ya me había asombrado, bueno, la calidad discursiva también del Indio, una especie de filósofo hablando, bastante críptico como fue siempre. Y después un reportaje muy largo a Moura que me dejó fascinado, digamos, porque
no esperaba un tipo con tanta cultura, con tanta fineza, con un despliegue de una mirada universal. Moura hablando fuera del escenario, hablando a solas en la intimidad, era un tipo de una riqueza interior extraordinaria, ¿no? Me impresionó muchísimo. Tengo grabado todavía ese reportaje memorable por lo que él dijo, no por mis preguntas, ¿no? Obvio. Por un lado uno puede decir, bueno, mirá vos, lo que produjo La Plata, de ahí surgieron bandas como Virus y Los Redondos, pero también una gran cantidad bueno, como los Bochatón o Manuel Moretti, que también son muy importantes, digamos, pero estaría la calidad singular de algunas bandas que se hicieron famosas en el país y en Latinoamérica, y también la gran explosión de bandas que no fueron tan importantes, pero que en su momento tenían su público y constituyeron una movida singular. Esas famosas tres patas que cambiaron la historia de la música argentina contemporánea, del rock, ¿no? Que Buenos Aires, Rosario y La Plata, yo creo que en un mismo casi orden de importancia. Lo que quisiera recordar es uno de los primeros poemas importantes que hice en la vida y que fue hecho en La Plata, a la salida de un programa. Entonces, como fue generado en La Plata, quiero compartirlo con ustedes, que se llama Naturaleza y dice así: lo único natural que queda son los duraznos al natural.